Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y hoy es jueves y tenemos una sesión de 1 hora que vamos a dedicar a teoría, así que vamos a comenzar. Disculpen que se me olvidó, subí el vídeo pero se me olvidó ponerlo aquí en el chat, pero lo acabo de hacer, así que aquí lo tienen. De todas formas ya estaba colgado desde el martes en YouTube. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Me oyen y me ven bien? Ok, muy bien, voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues estábamos con el repaso del capítulo 1 y nos quedamos en los esquemas de discretización de las derivadas. ¿Bien? Entonces, antes de comenzar a discutir los métodos numéricos de resolución de EDOs, conviene revisar algunos esquemas básicos de discretización de las derivadas, entre otras cosas porque van a ser útiles para el diseño de algunos métodos elementales de integración numérica. Bueno, entonces suponemos que tenemos un problema asociado a una EDO o un SEDO, es decir, pues pongamos un problema de valores iniciales, ¿bien? Por ejemplo, y una malla del dominio, o sea, una malla del intervalo AB. El objetivo de un método numérico es proporcionar un algoritmo razonable, es decir, que funcione, para calcular los aproximantes, como vimos el último día. Obviamente, este algoritmo tiene que estar relacionado con las ecuaciones diferenciales de algún modo. De lo contrario sería como magia si funcionara o una tontería si no funcione. Bien. Entonces, pues tiene que ver con las ecuaciones diferenciales. Entonces, al hacer los métodos numéricos, obviamente se está discretizando el problema, se está mirando en una malla finita y hay que hacer algo con las derivadas. Las derivadas son un concepto del cálculo infinitesimal, tiene que ver con límites, con variables continuas. Entonces, hay que hacer algo para esas derivadas, poder pasarlas a algunas expresiones que sean computables, ¿bien? En un sistema finito de nodos. Ahí es donde van a entrar estos esquemas numéricos de discretización de las derivadas que vamos a ver ahora, y que me imagino que les serán familiares si han visto algún curso de numérico antes, que creo que sí. Por consiguiente, uno debe trabajar con las ecuaciones diferenciales, es decir, con la función del lado derecho, con la f, para deducir el método. Partimos de la suposición de que la función del lado derecho es computable, es decir, se tiene una expresión analítica que permite evaluarla en cualquier argumento. ¿Bien? Es decir, a la hora de discretizar las ecuaciones diferenciales puestas en forma normal son de la forma, que es lo que vamos a suponer siempre, las ecuaciones diferenciales son de la forma x' igual a f de t x. Bien, donde t es la variable independiente, x es la incógnita y f es la función del lado derecho que define las ecuaciones diferenciales y x' es la derivada de x. Bien. Bueno, la ventaja de la forma normal es que solo tenemos que trabajar con una derivada de la función. Bien, nada más. Entonces hay que suponer, para hacer numérico, que la función f no es una función matemática abstracta que tengas por ahí, sino que es una función que tiene una expresión analítica, sea más sencilla o más compleja, pero una expresión analítica que tú puedes evaluar. De manera que si tú tienes un t en R o en AB y un x en RD, ¿bien? Yo puedo evaluar f de t x, el punto, puedo calcularlo. Tengo una expresión analítica, alguna forma o alguna otra forma de calcularlo, ¿ok? Porque si no, pues difícilmente vas a poder hacer numérico. Necesitas información de la f, necesitas poder calcular valores. Entonces siempre a la hora de hacer numérico vamos a suponer eso, porque si no, pues ya la cosa se complica bastante. Entonces lo que queda, por ver qué puedes calcular y cómo esquematizar, pues es la derivada, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Bien? ¿Sí me siguen? Ok. Bueno, sigo aquí. Entonces, para obtener un esquema discreto de aproximación es necesario discretizar la o las derivadas que aparezcan en la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales. A continuación discutimos distintas formas básicas de discretización de las derivadas.
Bueno, empezamos con el esquema de diferencias finitas progresivas. Ese es el nombre. Entonces partimos de esta identidad que define la derivada de una función u de una variable en el punto t, como el límite del cociente incremental, que es válida para una función u derivable en el punto t. ¿Okay? Bueno, entonces la idea es que fijados u y t, el cociente incremental, esto de aquí sin el límite, es el cociente incremental, ya saben la interpretación y todo eso, es una función de h, ¿no? Ya conocemos u, conocemos t, lo único que está aquí y demás es la h. Entonces el cociente incremental es una función de h. Y lo que se hace es el límite de esta función de h cuando h tiende a 0. En principio, esta función está definida para h en R, o al menos para h en un entorno de 0, ya que u se supone que está definida por lo menos en un entorno de t, para que tenga sentido esta definición. Bueno, entonces la idea es que si esto tiene límite cuando h tiende a 0, pues eso es la derivada. Bien, si se supone que u es derivable, pues efectivamente este límite existe. Entonces esta función, cuando h va tendiendo a 0, converge a un número que es u' de t. Bueno, entonces si h es mayor que 0, el esquema de diferencia finita progresiva consiste en la aproximación siguiente. Bien, entonces u' de t, que es esto de aquí, por definición y por nuestras hipótesis sabemos que existe, es decir, es un número real, vamos a aproximar u' de t por el cociente incremental para un cierto h, es decir, esto es el límite, bueno, pues evaluamos en un h, y la idea es que para h pequeño, pues esto estará muy cerca de la derivada, ¿no? Porque la derivada es el límite de eso. Entonces, esa es la aproximación que propone el esquema de diferencias finitas progresivas. Es, para aproximar la derivada de u en el punto t, es el cociente de u en t más h, suponemos h positivo, menos u de t dividido por h. ¿Bien? Esto se puede hacer para h negativo también, pero le vamos a dar otro nombre. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a utilizar tal cual bajo el nombre de diferencias finitas progresivas para h positivo. ¿Ok? ¿Se entiende? Me imagino que lo conocerán. ¿Sí? Vale, muy bien, pues vamos a continuar. La justificación, bueno, antes de seguir, por favor, cuando ustedes lo necesiten, me interrumpen, abren su micrófono y hablan, ¿vale? Porque si no, esto es un soliloquio y es más interesante si ustedes intervienen, ¿vale? Bueno, la justificación de esta aproximación, ¿bien? De esta que estamos diciendo aquí en 1.37, la justificación de esta aproximación se realiza usando el teorema de Taylor para obtener una estimación del error de aproximación. ¿Bien? Fíjense que estamos hablando aquí de error de aproximación y de estimarlo, ¿bien? Porque calcularlo, pues en general, bueno, si tú sabes aquí la derivada, pues puedes hacer la cuenta y ver cuánto vale realmente, cosa que normalmente en las ecuaciones diferenciales no va a pasar porque no vamos a conocer la solución explícitamente, de manera que se pueda calcular. Bueno, pero también hay un error de aproximación porque lo que estamos proponiendo es una aproximación, solo que en este caso es no aproximación de las soluciones de la ecuación diferencial, eso vendrá después, sino algo más sencillo que vamos a utilizar para lo otro después, algo más sencillo que es aproximar la derivada. ¿Bien? Porque normalmente vamos a suponer, pues eso, que la derivada no la podemos calcular, la derivada de la solución, porque si no conocemos la solución, pues la derivada tampoco. Hacemos eso para poder utilizar la ecuación diferencial. Bueno, entonces vamos a estimar el error que se comete en esta aproximación. ¿Bien? Entonces suponemos que u es dos veces continuamente diferenciable en un entorno del punto, y entonces desarrollando por la fórmula de Taylor, ¿bien? Con esta hipótesis podemos hacerlo, y se tiene lo siguiente. Entonces pivotamos alrededor del punto t, que es donde estamos calculando la derivada, y evaluamos en un punto cercano a t, que es t más h. ¿Bien? Entonces, según la fórmula de Taylor, pues u de t más h es u de t más u' de t por t más h menos t, más el resto de orden 1 evaluado en t más h. ¿Bien? Resumido, bueno, resumido no, este cálculo me da como resultado h, entonces tenemos esto de aquí. Bien,
Entonces, ¿qué tiene que ver con este cociente? Bueno, aquí tenemos u de t más h, aquí tenemos u de t, bien, y el h que nos aparecerá por ahí. Entonces, sustituimos u de t más h por esta expresión, bien. Entonces, el error de aproximación es el valor absoluto de la diferencia entre lo que queremos aproximar y el aproximante, lógicamente, ¿no? Queremos ver cuánto se parece esto a esto, ¿vale? Bueno, entonces sustituimos esta expresión, como digo aquí, en u t más h, y entonces, pues, como aquí tengo un u de t, al restarlo se me cancela y entonces me van a quedar estos términos de aquí, ¿bien? Que es lo que me aparece aquí en el dividendo, ¿bien? Dividido por h. Bueno, hacemos estos cálculos, entonces este h, separamos esta división, entonces este h con este h se va, y u' menos u' se cancelan, y lo que me queda es el menos, me da igual porque tengo valor absoluto, entonces me queda valor absoluto del resto, del residuo, dividido por h, ¿bien? Utilizo una expresión para el residuo, que es con la derivada segunda en un cierto punto si sub h, que está entre t y t más h, que nos da exactamente igual quien sea, multiplicado por h cuadrado entre 2, y el h es el que ya tenía aquí, bien. Entonces simplificamos las h y nos queda esto de aquí. La derivada segunda de u, bien, lo acotamos por el máximo de ella en cualquier punto, bien. Esto es el máximo de u segunda, y ese, pues si quieren, en un entorno de t, bien. En la práctica eso no es suficiente porque este si sub h está entre t y t más h, y lo que queremos ver es qué pasa cuando este h vaya a 0. Entonces, con tomar este máximo, con que este máximo exista en un entorno de t, lo cual nos lo asegura el teorema de Weierstrass, porque u es C2 en un entorno de t, y entonces la segunda derivada es continua en un entorno de t, y por lo tanto tiene máximo por Weierstrass, ¿bien? Y entonces, pues esto será un número, está acotado, que lo importante es que no depende de h, es el mismo, da igual quién sea h, entre 2, pues otro número, por h. Cuando h tiende a 0, esto va a 0. Esto se encarga, este h de aquí que me queda, se encarga de que vaya a 0. ¿Ok? Entonces, este esquema de aproximación de la derivada efectivamente funciona, y se va aproximando bien cuando h tiende a 0. Y de hecho lo que vemos es que el error de aproximación está acotado por una constante que obviamente depende de la u a través de su segunda derivada. Entonces está acotado el error de aproximación por una constante por h, de manera que nos aseguramos que cuando h sea pequeño vaya a 0. Y es más, pues si uno quiere que sea tan pequeño como tal cosa, pues con esta cota de aquí puede obtener el h que le es suficiente para poder hacer eso, siempre y cuando pueda estimar este máximo de la segunda derivada, claro. ¿Bien? ¿Se entiende lo que acabamos de ver? Ok. Yasmin, ¿todo bien? Creo que se le complica contestar. Bueno, vamos a continuar entonces. Si tienen preguntas me interrumpen. Vale, vamos ahora con el esquema de diferencias finitas regresivas, ¿bien? Entonces partimos igual de la misma identidad, perdón, no es la misma identidad, fíjense que aquí ha cambiado. Antes estábamos usando esta de aquí, definición de la derivada, y ahora esta de aquí, ¿bien? ¿Qué pasó? ¿Es distinta? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que pasa es que aquí se está haciendo el cociente incremental en t más h, en el intervalo t más h, ¿bien? Y el incremento de la variable independiente es h, y el de la variable dependiente pues es el de arriba, ¿no? Si en lugar de eso hacemos los incrementos en el intervalo t menos h, t, que también es de longitud h, nos queda esta expresión, pero con cuidado de que primero va u de t y después va u de t menos h. ¿Por qué? Pues porque t menos h está a la izquierda de t. ¿Ok? ¿Sí me siguen con eso? Cuidado con no cambiarlas de orden, porque entonces te sale menos la derivada, ¿vale? Y entonces pues ahí tienes un signo que va mal. Entonces cuidado con eso. Muy bien. Entonces igual u derivable en t.
Esta expresión es equivalente a la usada más arriba, suponiendo h negativo y sustituyendo h por menos h, ¿no? Vamos a ver eso. ¿Qué pasa si yo pongo aquí h negativo? ¿No? Entonces voy a suponer h positivo y entonces voy a poner menos h. Entonces yo tengo u de t menos h menos u de t, pero aquí me tendría que aparecer menos h. Entonces este menos lo utilizo para cambiar el signo de las de arriba y entonces lo que me queda es u de t menos u de t menos h, que es esto de aquí, sobre h. ¿Bien? Si me siguieron, es un cálculo sencillo, un cambio de variable. Entonces es el mismo cociente incremental pero con h negativo y ya reordenas para que te quede bonito con solo un h abajo y ese es el que vamos a utilizar para diferencias finitas regresivas. Bueno, entonces suponemos h positivo igual aquí por comodidad. Entonces el esquema de diferencia finita regresiva consiste en la aproximación esta de aquí, bien, exactamente igual que antes, ¿bien? Que es válida para h pequeño porque pues estamos haciendo el límite, ¿no? Bueno, como antes, la justificación de esta aproximación se realiza usando el teorema de Taylor para obtener una estimación del error de aproximación. Entonces, exactamente igual que antes. Suponemos u que sea c2 en un entorno del punto t, entonces por Taylor tenemos esto de aquí. Entonces básicamente la única diferencia es pues que el residuo está aquí en t menos h, pero eso va a importarnos poco, y que aquí nos aparece un menos, ¿bien? Bueno, vamos a suponer h positivo, simplemente por, igual, como digo, vale para h negativo, pero por cómo se utiliza estos esquemas de diferenciación, pues se supone para h positivo, ¿bien? Porque si no caes en el otro, ¿bien? Entonces es como, de alguna manera, el progresiva para h negativo sería el regresivo y entonces pues ya no le estás llamando progresivo, sino que usas el otro, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos el error de aproximación. Repito, valor absoluto de la diferencia entre el aproximante y el aproximado, ¿bien? Sustituimos u de t con esta expresión de aquí, bueno, perdón, sustituimos u de t menos h, estamos pivotando sobre t, bien, entonces ahora que sustituimos es este, se cancela, nos queda más aquí la derivada y el residuo, este de aquí hace que se cancelen con este y entonces solo me queda el residuo dividido por h, ¿bien? Igual, sustituimos la expresión del residuo, hacemos los cálculos, estimamos la segunda derivada con un máximo suyo, que existirá igual que antes, exactamente lo mismo, y aquí nos queda un h, así que esto va a 0 de la misma manera que antes. ¿Ok? Entonces este es el esquema de diferencias finitas regresivas. Vamos con el esquema de diferencias finitas centradas. ¿Hay alguna pregunta antes de seguir? ¿No? Ok, muy bien, pues vamos a continuar. Diferencias finitas centradas, ¿bien? Partimos de esta identidad, que la derivada de u en t es el límite de esta expresión de aquí. Fíjense que lo que tenemos aquí es u de t más h y u de t menos h, restándose, y dividido por 2h. Entonces, fíjense que aquí hay un 2. Bien, suponiendo u derivable en t, este límite existe, es un número real. Esta expresión es equivalente a la usada más arriba, considerando un intervalo de longitud 2h centrado en t. Bien, ok. Fíjense que tenemos efectivamente un intervalo de longitud 2h, porque entre t más h y t menos h, pues hay 2h de distancia. Bien, o si no, uno probablemente puede hacer el promedio de las dos derivadas de las dos expresiones y le sale también ese esquema. El caso es que estén seguras, es un buen ejercicio que lo hagan, y para que estén seguras de que efectivamente es la ecuación 1,40 es correcta, ¿bien? Que estén, como decía, no solo que me crean a mí o al libro donde lo hayan visto, sino que lo escriban por ustedes mismas y vean que no es un acto de fe, que es que sale, y es exactamente eso, ¿vale? Eso es importante en matemáticas, ver las cosas por uno mismo, no porque desconfíes, sino porque así lo asimilas tú bien. Bueno, continuamos, suponemos h positivo, entonces el esquema de diferencia finita centrada consiste en esta aproximación, ¿no? Igual que antes, que es válida para un h pequeño,
¿bien? O sea, la idea es que si h es pequeño, esto estará cerquita de esto. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a verlo ahora después. Antes de eso, nótese que considerar el caso h menor que 0 no añade nada nuevo aquí. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque si pones h negativo, este de aquí se va a convertir en el otro, este de aquí se va a convertir en el otro, y aquí te va a quedar un menos. Y el menos hace que te cambien de orden y entonces te vuelve a quedar lo mismo. Entonces queda la misma expresión. Así que esta es la misma expresión para h positivo que para negativo. Bueno, este esquema también se puede obtener como la media aritmética de los dos anteriores. ¿Bien? Como exactamente lo que yo les decía. Hace la media aritmética de progresivas y el de regresivas y le sale esto. Bueno, la justificación de la aproximación con Taylor. UC2 en un entorno de T. Y ahora lo que tenemos, como están aquí involucrados UNT más H y UNT menos H, pues desarrollamos por Taylor, pivotando sobre T, pues estos dos términos, T más H y T menos H, que básicamente se diferencian en este signo y en la evaluación esta de aquí. ¿Bien? Fíjense que este residuo le he puesto con un tilde porque es distinto, es un residuo distinto, pero no importa porque van a acabar en el mismo sitio. ¿Bien? Bueno, entonces U segunda está acotada en un entorno de T porque U es C2 y por lo tanto U segunda es continua, y entonces en un entorno de T pues agarramos un entorno compacto y entonces estará acotada por Weierstrass. ¿Bien? Igual que antes. Entonces, error de aproximación, valor absoluto de la diferencia entre el aproximado y el aproximante. Bien, sustituimos las expresiones obtenidas para U de T más H y U de T menos H por Taylor, que están aquí, le sustituimos, hacemos las cuentas y nos queda igual el U de T, se me va a cancelar el uno con el otro, este con este, como están restando y tienen distintos signos, pues me queda dos veces este de aquí, que está perfecto porque aquí tengo un 2H. Bien, las cosas se cuadran y entonces este se me va a cancelar con este de aquí, teniendo en cuenta el divisor. Y entonces me quedan aquí la diferencia de los dos residuos dividido por 2H. Bien, sustituyo la expresión para los residuos. Bien, hago las cuentas para sacar el factor común, el H. Entonces tengo aquí un H cuadrado factor común entre H, me queda un H arriba. Aquí me queda un 4 que viene de la expresión para el residuo. Bien, y aquí la diferencia de la derivada segunda. Bien, y entonces, bueno, pues no me complico la vida. El 4 sale fuera, el H sale fuera, como estoy suponiendo que es positivo, pues ya está. Y esto, pues el valor absoluto de la diferencia es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y como voy a contar cada uno de estos por el máximo de la segunda derivada en el entorno de T, pues y tengo 2, pues entonces tengo aquí un 2. Con el 4 de abajo, pues me queda aquí nada más un 2. Entonces es exactamente eso. Aquí me queda un H. Entonces esto va a 0 de la misma manera. Bien, estos son puntos que no conozco en el entorno de T, pero me da igual. Bien, hasta aquí todo igual. ¿De acuerdo? Entonces me queda la misma expresión. El error de aproximación en los tres esquemas de diferencias finitas es menor o igual que una constante que depende de la función en un entorno del punto por H. ¿Ok? Entonces cuando H se va haciendo pequeño, ese error también se va haciendo pequeño. No sabemos cuál es. Bien, se puede calcular si conoces la U y la derivada. Y si no, pues no importa. Lo importante es que tienes acotado el error de aproximación, entonces puedes asegurar que se hace pequeño y por lo tanto tu aproximación es buena. Es buena en el sentido de que efectivamente se aproxima, no de que sea mejor o peor. De hecho, bueno, lo que hemos visto es que el error de aproximación, ¿qué tan pequeño es con respecto a lo pequeño que es H? Bueno, pues básicamente del mismo orden, porque es menor o igual que una constante por H. ¿Bien? Para los tres esquemas. Pero en este esquema de diferencias finitas centradas se puede hilar un poquito más fino, de manera que se puede obtener una cota mejor para el error de aproximación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que vamos a obtener una cota que se va haciendo mucho más pequeña a medida que H se hace pequeño. Es decir, que yo puedo decir que el error de aproximación no está por debajo de esto, sino por debajo de algo que está mucho más abajo. ¿Bien? Y por lo tanto puedo asegurar que es aún más pequeño. A mismo H, digamos, más pequeño. ¿Bien? En el sentido de... claro, luego depende de la constante que uno ponga. ¿Bien? Porque si la constante que te sale más grande, pues se puede compensar. Pero asintóticamente, a medida que H se va haciendo pequeño, va ganando lo otro. ¿Bien?
Entonces vamos a ver cómo es y luego abundamos más en esta idea. Bueno, de hecho se puede obtener una aproximación más precisa, aprovechando la simetría de las expresiones anteriores. ¿Ok? Bien. Va a ser importante, fíjense que esta diferencia de aquí, nosotros dijimos, bueno, pues esta diferencia es más pequeña que la suma de las dos cosas en valor absoluto. Entonces las dos las acotamos por lo mismo. Bien. Pero lo que podría ocurrir, fíjense, es que esta u segunda, bien, como si sub h es un punto cercano a t y si h tilde también, pues entonces es la diferencia de u segunda evaluada en dos puntos cercanos a t. En definitiva, dos puntos cercanos entre sí. Y como la u segunda es continua, pues la idea es que u segunda en un punto menos u segunda en otro, los dos también esos valores estarán cercanos porque es continua. Bien, entonces la diferencia de dos valores que están cerquita también se hace pequeño. Bien, eso yo no lo estoy teniendo en cuenta, que se puedan compensar el uno con el otro. Simplemente digo, bueno, esto es más grande que 7, esto es más grande que 7, la diferencia es más grande que 14. Sí, pero a lo mejor es que uno es 7.1 y el otro es 6.9. Entonces la diferencia es 0.2. Entonces de 14 a 0.2 va. ¿Sí se ve? Entonces no estoy teniendo en cuenta que pueda haber una compensación ahí, que todo me indica que pueda haberla, porque la u segunda es continua y los puntos en los que evalúo están cercanos, a medida que h se hace pequeño. Entonces vamos a sacar partido de esa estimación. Se podría hacer de varias maneras, por ejemplo aplicando el teorema del valor medio en la u segunda o directamente aplicando Taylor desde el principio pero con un orden mayor. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hacen esas estimaciones. Esto es importante, la estimación de los errores de aproximación, porque luego vamos a hacer cosas similares pues cuando estimemos los errores de aproximación para analizar la convergencia de los métodos de aproximación numérica de soluciones de EDOS. Entonces vamos a estar haciendo eso después exhaustivamente, bien, con lo que nos ocupa, que son los métodos numéricos de las EDOS. Bien, entonces esto es como un poco entrando en calor. Entonces es importante que entiendan bien esto porque ideas similares las vamos a aplicar después. Muy bien, entonces vamos a suponer ahora no que u es C2 sino que es de hecho C3, ¿vale? Es decir, que la segunda derivada todavía, además de ser continua, es derivable y la tercera derivada existe, por tanto, y además es continua. Suponemos, por tanto, que u es C3, en resumen, al menos en un entorno de T. Y entonces desarrollamos por Taylor, pero ahora hasta orden 2. ¿Bien? Entonces, igual hay que desarrollar u de t más h y u de t menos h. Es como si empezáramos desde el principio, pero tratando de ser más finos, tratando de ver si podemos obtener una estimación mejor del error de aproximación, más fina. Entonces, bueno, pues usamos la fórmula de Taylor. Entonces aquí nos sale el término de orden 2 con la derivada y aquí el residuo de orden 2 o de orden 3, según como lo quiera decir uno, ¿no? Bueno, yo lo denoté así, ok. Y nos quedan estas expresiones. Entonces fíjense, aquí nos sale un menos y aquí como nos sale una potencia cuadrática, pues nos sale el más, otra vez. ¿Bien? Y aquí los residuos que otra vez vuelven a ser distintos, porque son en desarrollos con respecto a puntos distintos. Entonces esto no tiene por qué ser igual. Cuidado con eso, los residuos son distintos. ¿Bien? Vale. De la misma manera, si u es C3, pues la tercera derivada de u, pues estará acotada en un entorno de T. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer estas cuentas, a ver si se ve bien aquí. Entonces, esta es la expresión del error de aproximación, como siempre. Valor absoluto es la diferencia entre aproximado y aproximante. Bien. Repito para que se les quede grabado como una letanía. Bien. Ok. Sustituimos las expresiones obtenidas por Taylor de estos dos términos. Entonces, hacer las cuentas, el u de t se cancela. Bien. El u' me queda aquí con un 2, porque como tienen signo distinto, al restar me queda otra vez sumando, entonces quedan estos de aquí. Estos, como tienen el mismo signo, así como este u de t se cancelaba, este de aquí, a ver, subo un poco, este de aquí, el término de segundo orden, también se cancela al restar, ¿vale? Eso es aprovechar la simetría. ¿Bien? Cuando digo aprovechar la simetría me refiero a cosas de este tipo. Y aquí quedan pues los residuos. Entonces, como digo, mucho cuidado en poner que este residuo no tiene por qué ser el mismo que este, porque en general son distintos,
Porque si uno no se da cuenta de eso, aquí no pone una tilde y dice, ah, pues esto, y además no me fijo en qué punto evalúo, pues zas, los quito y entonces aquí ya te empiezan a quedar cosas que no son verdad. Entonces cuidado con eso. Bueno, ahora hacemos lo mismo, esto lo cancelamos y entonces aquí me queda la diferencia de los residuos. Algo muy parecido a lo que nos quedaba aquí, ¿lo ven? Es muy parecido. Esto de aquí. La diferencia es que ahora son residuos de orden 2 que involucran a la tercera derivada. Sustituimos la expresión para la tercera derivada, sacamos factor común este h cubo, cancelamos y fíjense, me queda aquí un h cuadrado, aquí me queda un 12, está bien, eso es por el factorial que sale ahí, y aquí me queda diferencia de terceras derivadas. Bien, esto lo aproximamos igual como hicimos antes, pues 2 veces el máximo de la tercera derivada, por eso aquí me queda un 6, y fíjense, aquí me queda un h cuadrado. Antes nos quedaba un h, como en las progresivas y las regresivas, pero aquí ahora me queda un h cuadrado. Sí, aquí la constante es distinta, pero bueno, vamos a suponer pues que la constante es está controlada y ya. Bien, bueno, entonces fíjense que aquí nos queda un h cuadrado, que obviamente igual cuando h tiende a 0, pues el h cuadrado tiende a 0 y entonces esto va a 0. Bien, bueno, esto todavía se puede mejorar más, tomando en consideración que la diferencia de valores de u tercera es del orden de h, ya que los puntos si h y si h tilde están a una distancia relativa del orden de h. Bien, es decir, la distancia entre de si h a t pues es más pequeña que t y está igual, por lo tanto la distancia entre los dos es menor o igual que 2h. Si además suponemos que u es c4, aumentamos todavía las hipótesis, bien, sobre nuestra función. Entonces utilizamos el teorema del valor medio, bien, y lo que tenemos es, utilizando que la derivada cuarta de u está acotada, pues entonces lo que tendríamos es, por el cálculo de antes, este de aquí, tenemos que el error de aproximación es igual a esto de aquí, bien, y ahora vamos a proceder de manera distinta, bien. Saco el h cuadrado, aquí me queda un 12, y entonces esto, utilizando el teorema del valor medio, bien, es igual a la derivada cuarta de u, que es la derivada de la tercera derivada, en un cierto punto eta h, que está entre si sub h y si h tilde, y entonces pues da igual quién sea, lo importante es que estará cerca de t, porque estos están cerca de t, por si h menos si h tilde. Bien, bueno, esta derivada cuarta pues será la que sea. Esto de aquí, como hemos dicho, es menos o igual que 2h, eso se hace con la desigualdad triangular, metiendo, o sea, sumas y restas t, separa por la desigualdad triangular, cada uno de estos es más pequeño que h, así que me da 2h. Bien, espero que eso lo controle. Entonces aquí por eso aquí me aparece este 2h, viene de este término de aquí, ¿ok? Bueno, y entonces este 2h va a hacer que se me junte aquí un h cubo. Hacemos la cuenta con los números. Esto de aquí, esto es un menor o igual, no un igual, aquí hay una rata, porque estoy estimando esto con el máximo de la cuarta derivada igual que antes, que como estoy suponiendo que u es c4, pues este máximo ha de existir en un entorno de t. Bien, y entonces aquí me queda un h cubo, que cuando h tiende a 0, pues todo esto de aquí tiende a 0. Bien, vale. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? ¿Por qué estas estimaciones son mejores? Bueno, pues tenemos que fijarnos básicamente en las potencias de h. Bien, esto va por potencias porque de alguna manera va por órdenes de derivación, por términos de Taylor, entonces ahí aparecen potencias de h, básicamente. Bueno, ¿por qué esto es mejor? Bueno, pues fíjense. Esta es una estimación más fina, la anterior era más fina que la primera y esta de aquí es más fina que las dos anteriores. Fíjense, si suponemos que h está entre 0 y 1, bien, cosa que es razonable porque vamos a suponer que h es pequeño para que todo vaya bien, pues se tiene que h cuadrado, todos son positivos, h cuadrado es más pequeño que h y h cubo es más pequeño que h cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada uno de estos es multiplicar el número por h y h es un número más pequeño que 1, entonces lo reducimos. Por ejemplo, está aquí mi hijo jugando conmigo. Pongamos un ejemplo, h entre 0 y 1, qué sé yo, una cosa muy sencilla.
h igual a 0.1 o 1 sobre 10. ¿Bien? 0.1. H al cuadrado es 1 sobre 100, o sea, 0.01. H cubo es 1 sobre 1000, o sea, 0.001. ¿Ven cómo va la cosa? Y eso igual para cualquier h entre 0 y 1. Cuantas más potencias hago de h, más pequeño se va haciendo la respectiva potencia. ¿Bien? Cuando para h entre 0 y 1. Entonces, por eso son estimaciones más finas, porque aunque yo tengo aquí constantes distintas, esta es con la cuarta derivada, esta es con la tercera derivada, esta de aquí es con la segunda derivada. Sí, son constantes distintas. Uno me podría decir, bueno, pero es que a lo mejor esta segunda derivada es muchísimo más pequeña que esta cuarta derivada que tienes aquí. Sí, por supuesto que eso puede pasar, por supuesto. Pero la estimación, la segunda, tercera, cuarta derivada, las constantes que sean esas, van a ser fijas. ¿Bien? La estás suponiendo en un entorno y entonces van a quedar fijas. Y lo que tú ahí estás moviendo es el h para medir cuánto te estás aproximando. ¿Bien? Entonces, sobre lo que tú normalmente tienes posibilidad de arreglar, es sobre, de mover, digamos, de actuar, es sobre el h que tú estás tomando. Y entonces, pues no es lo mismo tener un h que tener un h cuadrado que tener un h cubo. ¿Bien? Es decir, que tomando un h relativamente no tan pequeño, con un h cubo consigues un error de aproximación mucho más pequeño, porque h cubo se reduce mucho más que h, y entonces hace más pequeño, o te aseguras de que es más pequeño, mejor dicho, el error de aproximación, con un h que es relativamente más grande. Mientras que si tú tienes una cota que solo tenga un h, pues para hacerlo igual de pequeño, pues tengo que hacer ese h como si fuera h cubo, o sea, muchísimo más pequeño. ¿Bien? ¿Y qué problema hay con tomar h pequeño? Bueno, pues es que básicamente cuando uno considera una malla, h es el paso de la malla, es decir, es la distancia entre nodos. Si tomo un h más pequeño, pues quiere decir que los nodos están más juntitos. ¿Bien? ¿Y qué pasa con eso? Pues que si yo tengo una malla en AB y los nodos están más juntitos, quiere decir que voy a tener muchos más nodos. Vamos por caso que tengo como AB el intervalo 0, 1. ¿Bien? Si yo tengo h 1 sobre 10, pues entonces tengo 11 nodos. ¿Bien? Si tengo que tomar h igual a 1 sobre 100, tengo que tomar 101 nodos. Y si tengo que tomar h igual a 1 sobre 1000, pues tengo que poner 1001 nodos para tener ese paso. Entonces, claro, pues esas aproximaciones, básicamente lo que uno va a tener que hacer es construir la solución en cada nodo. Tienes que hacer unos cálculos. Entonces no es lo mismo hacer 10 cálculos que hacer 100 cálculos que hacer 1000 cálculos. ¿Bien? Entonces hay más trabajo para hacer, la máquina se va a tardar más tiempo, cuantas más cuentas haces, más posibilidad de cometer errores que se van acumulando, y entonces pues es más latoso. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues como siempre en el numérico, o como siempre digamos de alguna manera en la vida, obtener lo más que puedas con el mínimo esfuerzo. ¿Bien? O digamos de alguna manera aprovechar el esfuerzo que estás haciendo para obtener lo más posible. Yo creo que eso suena más positivo. Bien, entonces el orden de aproximación, el orden de convergencia que luego veremos tiene que ver con esas potencias de h de ahí, y pues la idea es que cuanto mayor sea la potencia que te aparece, cuanto mayor sea el orden de convergencia, mejor, porque quiere decir que de alguna manera a mismo esfuerzo, a mismo h, le sacas más provecho, el error de aproximación es más pequeño. ¿Ok? Esa es la idea. Eso no es el único punto de vista para mirar qué tan bueno es un método, pero bueno, es una idea, una de las ideas básicas del curso que tienen que entender bien. Bien, entonces el esquema de diferencias progresivas y regresivas tiene de alguna manera orden 1, porque tiene ahí un h. ¿Qué tal, Mayra? Mientras que el de diferencias centradas hemos visto que uno puede obtener hasta orden 3, hasta una potencia ahí de h cubo. Bien, fíjense que con hipótesis distintas, porque primero asumíamos que U era C2, después que U era C3 y después que U era C4. Bien, eso también es razonable, o sea, no solo depende del método, sino también a qué función se la estás aplicando, para que el método de demostración, la justificación con la cual tú llegas a esa conclusión, sea válida, ¿no?
Entonces, a veces también pasa eso, le tienes que pedir hipótesis a la función que le puedes aplicar eso para poder obtener el resultado. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Me siguen bien? Sí, había una errata aquí. Este igual es un menor o igual. Porque estoy estimando la derivada cuarta de u en un punto eta sub h por su máximo en un cierto entorno de t. Y entonces, pues esto en general es menor o igual, porque el máximo será más grande que esto. ¿Vale? Es un pequeño error que se me fue al escribirlo. ¿Vale? Trataré de corregirlo si me acuerdo, pero si no, bueno, ahí queda en el vídeo y quedan avisadas. De todas maneras tampoco es trascendental. Bueno, vamos a continuar. Si se entendió esto, me he parado mucho a explicarlo porque es una idea muy importante. El tema de las distintas estimaciones que se pueden hacer, que hay unas más finas que otras, y que todo eso de alguna manera tiene que ver con las potencias de h que me aparecen, y porque eso realmente quiere decir que es más fino, quiere decir que el error de aproximación es más pequeño. Tiene que ver con cómo se comportan las potencias de h para h pequeño. Bien, todo eso que acabo de decir. Entonces eso es muy importante. ¿Sí se entiende? ¿Quieren hacerme alguna pregunta sobre ello? ¿No? Bueno, ok. Entonces vamos a continuar. Va. Bueno, ejercicio. Compruebe que aunque se consideren más términos en la fórmula de Taylor, eso es importante, esto no mejora las estimaciones dadas, ya que no se cancela el término de orden 3. ¿Bien? Entonces, ejercicio. Les invito por favor a que tomen los esquemas de diferencias finitas progresivas y regresivas, los dos, en el que se desarrolló, para estimar el orden de aproximación, se usó Taylor hasta orden 1. ¿Bien? Bueno, les invito a que desarrollen también por Taylor hasta orden 2, hasta orden 3, hagan los cálculos y vean que ya no se puede mejorar. No está puesto ahí porque ya no funciona. Y no funciona porque al hacer las diferencias, al hacer los cálculos, hay términos que ya no se cancelan. Y entonces ya, por mucho que quiera uno, no le aparecen más términos solitos así con potencias mayores de h. Entonces ya hay una potencia de un término acompañado de la potencia h a la 1, que ya ese no se cancela, no puedes hacer nada con él, está ahí y punto. Y entonces pues no puedes mejorar la cota en el sentido de obtener una estimación de error con una cota con una potencia de h mayor, ¿vale? O sea que ya no se puede mejorar. Entonces véanlo. Y para diferencias finitas centradas ya hemos desarrollado Taylor, no sé si hasta orden 3. Bueno, les invito a que desarrollen más términos de Taylor, hagan las cuentas y vean que no es cuestión de que uno, es que como solo tome Taylor hasta tal orden ya. No, es que el método, las expresiones dan hasta ahí y ya no dan más. Entonces, igual, tomen en diferencias finitas centradas más términos de mayor orden en la fórmula de Taylor, hagan los cálculos y vean que ya no se van más, no hay más cancelaciones mágicas. Bien, y no hay más cancelaciones mágicas porque pues el método es ese y da hasta ahí, ¿vale? Entonces, chequenlo para que vean, eso es un ejercicio que puede ser muy instructivo para ustedes, que hasta ahí va la cosa, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un esquema de diferencias finitas de segundo orden, ¿bien? Para que no vean que todo es solo primera derivada. En ocasiones, en vez de pasar la ecuación diferencial a su forma normal, puede obtenerse un esquema discreto directamente discretizando las derivadas de órdenes superiores. ¿Bien? Fíjense que nosotros siempre vamos a suponer que tenemos las ecuaciones diferenciales en forma normal para estudiar teóricamente el problema. Entonces, en forma normal solo aparece la primera derivada y con un esquema de diferencias finitas, por ejemplo, de primera derivada, pues ya lo puedes tratar, o de alguna otra forma, pero solo te aparece primera derivada. Bueno, pero claro, tú puedes tener ecuaciones diferenciales de un orden mayor y a lo mejor en lugar de pasarlo a forma normal y aumentar el número de variables,
pues te interesa directamente tratarlo así, por ejemplo, con una segunda derivada. ¿Se puede hacer? Pues sí, claro que se puede hacer. Entonces, en particular, se pueden aplicar también esquemas de diferencias finitas, pero para derivadas de orden superior. Entonces, como ejemplo, vamos a ver este esquema de diferencias finitas para la derivada del segundo orden, o sea, para la segunda derivada. Bueno, tratamos un ejemplo de esquema de discretización de la segunda derivada de forma análoga a los anteriores. ¿Bien? Entonces, partimos de esta identidad. ¿Bien? U segunda es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión de aquí. ¿Bien? Entonces, esto es cierto para una función u que sea dos veces derivable en t. ¿Bien? Pueden creerme o pueden verlo por ustedes mismas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el esquema de diferenciación finita? Pues si h es positivo, como siempre nos conviene, el esquema de diferencia finita de segundo orden consiste en esta aproximación. Aproximar la derivada segunda de u por este cociente de aquí. Fíjense que aquí aparece t más h, t menos h, u en t con un 2 y restando, y un h cuadrado. ¿Bien? H cuadrado. ¿Ok? Que no es lo mismo que, cuidado, que el 2h que nos aparecía en diferencias centradas. Entonces, tengan cuidado en no confundir uno con otro. Este es el de diferencias finitas centradas, que es para la primera derivada, y este es un esquema de diferencias finitas para la segunda derivada. ¿Vale? Entonces son distintos. Este esquema se puede obtener, bien, porque claro, pues ¿de dónde sale este límite? Bueno, uno puede checar que efectivamente este límite es correcto. Por ejemplo, se puede obtener realizando una doble discretización simultánea de las dos derivadas. ¿Bien? Utilizando diferencias finitas regresivas para aproximar la primera derivada en t más h y en t, se obtiene esto de aquí. ¿Bien? Esto para u' en t más h, utilizando regresivas, y esto para u' en t, también utilizando regresivas. ¿Bien? Fíjate que esto involucra t más h y t, y esto involucra t y t menos h. Son regresivas. Y ahora, pues utilizando diferencias finitas progresivas, ¿por qué? Pues porque lo estoy haciendo así. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. Bueno, utilizando diferencias finitas progresivas para aproximar la segunda derivada, se obtiene que la segunda derivada es aproximadamente este cociente. ¿Bien? Aquí son progresivas porque es t más h y t. Y ahora esto a su vez lo aproximamos utilizando estas dos aproximaciones de aquí. Entonces sustituimos estas aproximaciones aquí, hacemos los cálculos y nos queda esto de aquí, ¿vale? Que es lo que teníamos, ¿vale? Bueno, pero eso es solo ideas de esto se parece a esto y esto se parece a esto y entonces esto se parece a esto, meto esto aquí, lo bato y me sale ese flan, ¿vale? Bueno, esto pues a veces puede conducir a algo que funcione y a veces no. Normalmente si uno hace con buen ojo las aproximaciones eso va a funcionar, ¿bien? Pero no es una justificación teórica, ¿bien? Es solo una suposición, estás ahí viendo a ver por dónde van las cosas. Entonces hay que demostrar que efectivamente eso es una aproximación y de paso uno puede analizar el orden de convergencia que tiene, que suele ser algo bastante útil, ¿bien? También en la práctica, no solo teóricamente. Entonces vamos a ver que efectivamente esto funciona. ¿Sí me siguen? ¿No perdí a nadie con estos cálculos? ¿Sí? ¿Los demás también? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Vale, justificación. Pues usamos Taylor, bien, igual que antes, para estimar el error de aproximación. Suponemos que U es C3 en un entorno del punto T. ¿Cómo sé yo cuánto tengo que suponer que sea U, si C2, C3, C4 y hasta dónde tengo que desarrollar por Taylor? Probando. Pruébenlo, luego uno va agarrando algo de destreza y más o menos ya se le va barruntando por dónde van las cosas, pero probando, o sea, con la práctica, ¿vale? Entonces, pues hay que trabajarle para agarrar práctica. Entonces les invito a que trabajen. Bueno, entonces desarrollamos Taylor hasta orden 2, T más H y T menos H, salen estas expresiones, en definitiva son las de antes. Y entonces tenemos aquí el error de aproximación, fíjense, este es el esquema de diferencias finitas que estamos utilizando y este es lo que estamos aproximando. Entonces aquí va la segunda derivada, no la primera, la segunda, porque este esquema de diferenciación finita es para aproximar la segunda derivada. Entonces no tiene sentido poner ahí la primera, porque lo que queremos aproximar es la segunda, ¿vale? Entonces aquí va la segunda.
Bueno, hacemos las sustituciones. Aquí me queda un UDT que no sustituye por nada. Estos de aquí son los que sustituyo. Entonces hago las cuentas, ahí hay cancelaciones y me queda esto de aquí. Bien, este se me cancela con este, me quedan aquí los residuos. Sustituyo los residuos, me quedan derivadas de orden 3. Bien, tengo un h cubo, pero aquí tenía un h cuadrado, así que al final solo me queda un h. Esto lo acoto para no complicarme la vida con el máximo de la derivada tercera y entonces me queda esto de aquí, una estimación de orden 1. Así que sí, funciona. Bien. ¿Se puede ser un poco más fino? Sí. Suponemos que U C4 desarrollamos por Taylor hasta orden 3, T más H y U en T menos H. Bien. Entonces, pues hacemos las respectivas cuentas. Nos quedan aquí residuos de orden 3, pero aquí nos quedan derivadas cuartas, por tanto. Bien. Y entonces aquí nos queda un h a la cuarta, que con este h cuadrado me produce un h cuadrado aquí. ¿Bien? Entonces fíjense, antes tenía un h y ahora he conseguido, teniendo en cuenta más términos, obtener un h cuadrado. ¿Vale? Así que esto es una aproximación de orden 2. ¿Vale? Les invito a que hagan más cálculos y vean, si no me equivoco, que ya no se puede mejorar. Ahí se queda la cosa. ¿Vale? Para este esquema de diferencias finitas. Bien. Ejercicios. Y ya con esto terminamos hoy. Por lo que estaba diciendo, consideren más términos y vean que ya no se mejora. Ya no se mejora, pues no se cancelan más términos. Vale. Más cosas. Les propongo aquí en el ejercicio 15. A ver, el esquema presentado para las diferencias finitas de segundo orden, el que acabamos de ver, se puede deducir a partir de las de primer orden utilizando diferencias finitas regresivas para aproximar la primera derivada y progresivas para la segunda derivada. Bien, como ya dijimos. Bueno, les propongo aquí proceder de otras maneras para obtener este esquema de diferencias finitas y algunos otros para la segunda derivada. Por ejemplo, este de aquí, que es distinto, o este de aquí, que es distinto, o este de aquí, también que es distinto. ¿Bien? O este aquí, distintas generalizaciones. ¿Bien? Y de paso, pues practican estas cosas. Y ahora, utilizando la fórmula de Taylor y asumiendo las hipótesis de regularidad necesarias, encuentre esquemas numéricos de aproximación de la tercera derivada y de la cuarta derivada. Entonces les pido que hagan lo mismo para la tercera y la cuarta derivada. Bien, y con esto ya terminamos el capítulo 1. Bien. Entonces, bueno, pues ya vimos eso. Les dejo esos ejercicios y si tienen alguna pregunta que hacerme, pues aquí estoy. ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues si no hay más preguntas, continuamos mañana a las 8. ¿De acuerdo? Cuídense mucho.